Señor siempre, amén. Siempre que nuestra confianza esté en Dios, que no se turbe nuestros corazones, amados hermanos, amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé el entendimiento para la clase de hoy de la escuela dominical, amén. Vamos a, si se puede poner en pie, póngase en pie. Si no, cierre sus ojos por un momento y póngase en comunión con el Señor, amén. Padre amado Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor amado Rey, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, Padre amado Dios, y nos tienes este día, Señor, Padre amado Dios celestial, Padre de ayuno, Señor, delante de tu presencia, Señor, Padre amado Dios, glorificando tu nombre, Señor, Padre amado Dios. Gracias porque tú te mueves en medio nuestro, Señor, Padre amado Dios, Señor, Padre, porque tu presencia, Señor, está, Señor, Padre, con el contrito, Señor, Padre de espíritu, Señor, Padre amado Dios. Un corazón, Señor, contrito y humillado, tú no lo echas fuera, Señor, Padre amado Dios. Sentimos tu presencia, Señor, Padre amado Dios, que nos acaricia, nos guía, Señor, Padre amado Dios, nos fortalece, Señor, Padre amado Dios, nos consuela, Señor, Padre amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que tú hables a cada uno de nosotros conforme a tu palabra, Señor Padre, conforme a tu propósito, Señor Padre amado Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, llegue a las vidas, Señor Padre, y a los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor Padre amado Dios, con el propósito y el deseo por el cual tú lo enviaste, Señor Padre amado Dios. Gracias te doy, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, gloria sea el nombre del Señor. Amén. Siempre hay que glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a abrir la palabra de hoy y vamos a estar leyendo en Hechos 19, del 1 al 7, amén. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, hermano, amén. Hechos 19, del 1 al 7. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Cuando lo encontremos, si ya lo tenemos, nos ponemos en pie para reverenciar la palabra del Señor. Amén. Yo lo voy a leer todo, usted sígalo con su mirada, amén, atentamente, la palabra, lo que dice el Señor. Dice ahí, hermanos, Pablo en Éfeso, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12, aleluya, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Amén. Qué hermoso pasaje, hermanos, aquí en la palabra del Señor, hermanos. Este libro hermoso de Hechos. Amén. Me encanta el libro de Hechos porque tiene cosas maravillosas. Porque no se quedó, hermanos, solo en palabra lo que Jesucristo dijo, sino que se cumplieron en hechos por medio de sus apóstoles, por medio de sus discípulos, por medio de los hombres y las mujeres que creyeron, hermano, amén. Por aquí resaltan muchos hombres y muchas mujeres que creyeron en el Señor y fueron llevando su palabra. Pero dice que aconteció, hermano, que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo descendió, amén. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, amén. Se habla, hermanos, que Apolos era un hombre muy instruido en la palabra, hermano, amén. Un hombre que Pablo mismo da testimonio que este hombre era un hombre muy sabio en enseñanza y había hecho muchos discípulos, hermanos, a través de la predicación de Cristo, hermano, amén. Pero sucedió que en Éfeso, hermano, cuando Pablo descendió, encontró un grupo de discípulos, amén, un grupo de creyentes
Y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Ven? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Ven? Hoy en día muchas personas dentro de las iglesias no entienden lo que es el Espíritu Santo. ¿Ven? Esa fue la pregunta que se me vino a mí, hermanos, que hay muchos que no entienden lo que es la presencia de Dios. ¿Ven? Y la presencia de Dios no es solo una fuerza activa como alguien piensa o como alguien por ahí predica de otras religiones. Amén. No es tampoco, hermanos, una presencia que solo está dentro de la iglesia o solo se manifiesta dentro de la iglesia. Mire que aquí dice que Pablo los encontró en el camino. Amén. O sea, los encontró en Éfeso, los encontró puede ser en la plaza de Éfeso, puede ser en la plaza principal o en algún lugar. Normalmente cuando Pablo llegaba a un lugar se dice que Pablo entraba a la sinagoga. Aquí, amén, y lo expresa bien claro. Pero aquí no expresa que Pablo lo encontró en la sinagoga a estos hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que nos está haciendo entender que Pablo los encontró en las plazas o en la calle en Éfeso. Y hermanos, cuando los encuentra les hace una pregunta bien clara. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Muchas personas creen, amén, en el Señor, pero todavía no han recibido el Espíritu Santo. Todavía no han recibido en su vida, hermanos, al Espíritu Santo. O muchas personas se le pueden enseñar o pueden aprender la palabra de Dios, pero no pueden todavía tener la presencia de Dios en su vida. Amén. Entonces es muy necesario, hermanos, que tengamos entendimiento quién es el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ir desarrollando, hermano, el tema para saber quién es el Espíritu Santo. Amén. Vámonos primeramente a Juan 14, 16 para entender quién es el Espíritu Santo. Amén. Aquí en Juan 14, 16, amén. Usted lo puede ver acá al frente, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Otro consolador. Ellos estaban acostumbrados a que el Señor Jesucristo los consuele, les supla todo. Amén. Pero el Señor Jesucristo comenzó a hablarles que era necesario que Él partiera, que era necesario que Él entregara su vida por todo el mundo, que era necesario que Él se entregara en la cruz. ¿Ven? Entonces ellos se entristecieron y el Señor les dice, yo os daré otro consolador. El Espíritu Santo es el consolador, hermano divino. ¿Ven? Y como le estoy diciendo, hermano, en esta introducción, Él está en todo lugar. ¿Ven? Normalmente Pablo, usted que, como les repito, en el libro de Hechos usted comienza a leer de Pablo y usted comienza a leer que Pablo entraba a las sinagogas de cada ciudad cuando visitaba. Pero aquí en Éfeso me sorprende que Pablo encontró a un grupo de personas no dentro de la sinagoga, sino fuera, pero no los encontró ¿cómo? No los encontró con el Espíritu Santo, hermano. No los encontró llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Y más adelante vamos a ver cómo una persona se da cuenta a alguien si la persona tiene el Espíritu Santo o no. Amén. Aquí, hermano, la historia termina hablando que ellos hablaron en lengua cuando Pablo impuso sus manos. Amén. Pero eso es solo una manifestación. ¿Por qué Pablo, me estoy haciendo esa pregunta, ¿por qué Pablo se dio cuenta que ellos no tenían el Espíritu Santo? Porque mire que vino una palabra, una pregunta precisa. Amén. ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo le hace esta pregunta a ellos? Amén. Vamos a quedarnos con esa duda por un momento porque más adelante nos la vamos a sacar, pero hay algo que hizo que Pablo no vio en ellos, que era el Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo vio? Amén. Lo vamos a ver más adelante, pero sigamos viendo quién es el Espíritu Santo. En Juan 14, 26, amén, vemos que es el Consolador. También vemos en Juan 14, 26, que el libro de Juan habla muy hermoso, hermano, sobre la presencia del Espíritu Santo. Pero vamos tomando algunos versículos porque hay bastantes versículos que tomar. En Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, el Espíritu Santo, además de ser un Consolador, es un maestro y una guía. Amén. Es un maestro y una guía. Él nos enseñará y también nos recordará, nos guiará en modo tal de que nosotros caminemos según el Señor desea. Amén.
Entonces váyase ya sacándose un poquito de duda la pregunta. ¿Qué pasó? Pablo vio en ellos que ellos no estaban caminando. Amén. ¿Cómo? La palabra decía. Amén. Ellos habían recibido. Inclusive se habían bautizado. ¿En qué bautismo? En el de Juan, en el de arrepentimiento. Que es muy necesario que todo creyente comience por ese paso, en el de arrepentimiento. Pero ¿qué pasó? Que ellos, después de haberse bautizado en el arrepentimiento, ahora no estaban manifestando la presencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará y nos guiará. Amén. Entonces el Espíritu Santo, además de ser un consolador, es un maestro y una guía. Amén. Y una guía. Entonces, también habla, hermanos, en Hechos 13:2, hermano, amén. En Hechos 13:2, yo lo busco aquí que lo tengo cerquita. Amén. Ministrando estos en el Señor, ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Amén. También vemos que el Espíritu Santo, hermano, además de ser una guía, Él habla. Amén. Él habla, hermano. Amén. Si se da cuenta que el Espíritu Santo habla. Hay muchas personas que son incrédulas y dicen, no, ¿qué escuchaste? ¿O quién te dijo? El Espíritu Santo habla, hermano. Si usted, hermano, está con los oídos dispuestos a escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo le va a hablar. Amén. El Espíritu Santo habló a Felipe, hermano. Amén. Y le dijo, acércate al carruaje donde estaba el eunuco. Amén. El etíope, el eunuco etíope. El Espíritu Santo habla, hermano, y guía a las personas. Amén. Enseña lo que tiene que hacer. No es una fuerza activa, porque una fuerza activa no puede hablar. Amén. Pero el Espíritu Santo habla, hermano. Amén. El Espíritu Santo se lo llama al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Ayer estábamos viendo, hermano, un poquito en lo que es la autoridad de Dios. Y estábamos viendo, hermano, que en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, ya están estos tres hermanos, ya está la Trinidad manifestada. Amén. Dice que cuando creó al hombre, Dios le dijo, hagamos al hombre. Amén. No estaba hablando para sí mismo, estaba hablando ¿a quién? A su Hijo. Amén. En Colosenses, veíamos que en Colosenses dice que Él estuvo antes de todas las cosas y por medio de Él todas las cosas fueron hechas y existían. Entonces habló con el Hijo. ¿Y qué hizo Dios? Amén. Y al principio dice que cuando estaba la tierra, dice que la tierra estaba desordenada, vacía, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces vemos que ahí están, hermanos, la Trinidad divina. Amén. Esta Trinidad divina, hermano, que habla. Y si usted está dispuesto, hermano, el Espíritu Santo le va a hablar a su vida. Amén. No solo, amén, dentro de la iglesia, sino en cualquier lugar que usted esté. Pero si usted tiene un corazón dispuesto para que el Espíritu Santo hable, amén, a su vida, para que el Espíritu Santo se manifieste a su vida, hermano, amén. Dice que es la persona, amén, de la Trinidad, que es la persona más sensible, amén, de la Trinidad. De los tres es el más sensible, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver en Efesios 4:30, hermano, de la sensibilidad del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la palabra sensibilidad, hermano? Es algo que es alguien que percibe cualquier cosa. Hay personas que a veces hay un movimiento lejísimo, pero lo percibe, ¿sí o no? Lo percibe, hay un movimiento. ¿Tú escuchaste eso? Yo no. A veces no, dice, mira, yo escuché esto de aquí. O yo vi lo de acá, o sea, yo sentí lo de acá. Hermano, el Espíritu Santo percibe, escucha, siente todas las cosas, hermano. Amén. Y esa sensibilidad, hermanos, tenemos que estar atentos nosotros como cristianos a no... ¿Qué no tenemos que hacer nosotros? No contristarla, hermano. Amén. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención. Amén. ¿Para qué fuimos sellados con el Espíritu Santo? Para ser redimidos. Amén. Para la redención, para el día que el Señor venga a llamar a su iglesia, hermano. Amén. Entonces aquí nos enseña, hermanos, que no la contristemos, hermanos, la presencia de Dios. Que no contristemos, hermanos, la presencia de Dios. ¿Y cómo se puede contristar la presencia de Dios, amado hermano? Amén. Alguno puede decir, bueno, ¿y cómo alguien puede contristar la presencia de Dios? Bueno, lea el versículo 31. Mire el versículo 31. Bueno, vamos a leer el 29 porque comienza el 29 diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Aquí ya nos da las dos tipos de palabras, la palabra corrompida y la palabra que edifica. Amén. Toda palabra que no edifica es una palabra corrompida. Amén. Toda palabra que no edifica es una palabra corrompida. Amén. Entonces, mire que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda la que sea buena para la necesaria edificación. A fin, dice, de dar gracia a los oyentes. Amén. A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para la redención. ¿Cuándo estamos contristando? Cuando hablamos alguna palabra corrompida. Pero más adelante todavía sigue diciendo el 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, estos son puntos claves para entender. Amén. Entonces, el que anda, amén, dice, quítense de vosotros de toda amargura. El que anda en amargura, en enojo, en ira, en gritería, en maledicencia y en toda malicia, hermano, está contristando al Espíritu Santo. Amén. Están contristando la presencia del Señor. El 32 en cambio nos da un consejo. Mire el consejo del 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahí está la clave para no contristar al Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave? Que nuestra palabra sea de edificación. Amén. Y que nosotros seamos benignos, misericordiosos y perdonadores. Amén. Esa es la clave, hermanos, para que el Espíritu Santo, hermano, no se contricte, para que la presencia de Dios, hermanos, esté viva en nosotros. Amén. Yo conversaba tiempo atrás con la hermana Keila, conversábamos, un día que estaba en mi casa, conversamos que hermoso que sentíamos la presencia del Señor. Y con la hermana nos quedamos viendo porque igual decíamos, pero lamentablemente decíamos con la hermana, muchas personas no la entienden y no la disfrutan. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no la disfrutan? Porque quizás en su vida hay alguna amargura, quizás en su vida hay algún enojo, quizás en su vida, hermanos, hay algo que no está permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste en él y él lo puede entender, que la presencia de Dios está, hermanos, ahí, hermanos. No digo aquí en este lugar, sino en cualquier lugar. Porque acuérdense que aquí Pablo, hermanos, en Éfeso, hermanos, los encontró, como les estoy diciendo, o en las plazas o en algún lugar en específico, no dentro del templo. Porque cada vez que Pablo entraba al templo, la Biblia lo especifica, que él entraba en la sinagoga. Amén. Pero aquí habla que a los Éfesos los encontró en algún lugar y les habló. Amén. Entonces no contristemos al Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, así mismo como es nuestra guía, como es nuestro maestro, como nos habla, Él también nos oye. Amén. Por eso dice que ninguna palabra corrompida, porque Él está oyendo nuestras conversaciones. Él está oyendo, hermano, qué nosotros hablamos, qué nosotros decimos, cómo nosotros nos comportamos. Él está viendo qué hay en nuestras vidas, desde nuestro interior, hermano. Él analiza todo lo que hay en nosotros, hermano. Amén. Entonces no contristemos al Espíritu Santo, hermano. Dice que es la persona más sensible de la Trinidad. Amén. Y si usted se pone a ver, hermanos, Dios, aún en su enojo, aún cuando hacía a alguien algo malo, si la persona se arrepentía, Dios tenía misericordia enseguida, hermano. Dios es tan grande y misericordioso. Jesucristo, hermano, ¿cuántas cosas no le hicieron? Y Jesucristo
seguía ahí, pero el Espíritu Santo todavía es más sensible, hermano. Así que estemos atentos, amén, a cómo estamos comportándonos delante de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está con cada uno de nosotros, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dice que el Espíritu Santo asigna trabajos a los creyentes, amén, para la obra de Dios. Eso lo vemos en Hechos 13:4, amén. Vemos que en Hechos 13 habíamos visto que él habló diciendo, amén, que separen a Bernabé y a Saulo, amén. Dice el 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, amén. Entonces vemos a Chipre, amén. Entonces vemos, hermanos, que la presencia del Señor no solo habla, amén, sino que habla con propósito, amén, para que el hombre de Dios pueda ser capacitado y trabaje en su obra. Amén. Estaba Pablo, dice que aquí estaban algunos hombres ayunando con Pablo y Bernabé, y el Señor los escogió, le habló, le dijo, sepárenme a Bernabé y a Pablo. ¿Para qué? Para enviarlos a la obra, a hacer esa obra poderosa, hermano, amén. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder trabajar para Dios. Necesitamos la presencia de Dios para que el trabajo de Dios, hermanos, sea prolífero, sea, hermanos, en creciente, hermanos, sea un trabajo hecho bien. Entonces necesitamos que la presencia de Dios nos guíe, hermanos. Necesitamos que la presencia de Dios nos enseñe. Necesitamos que la presencia de Dios nos consuele. Amén. Y más que todo necesitamos, hermanos, no contritar a la presencia de Dios, para que la presencia de Dios siempre esté con nosotros, hermanos. Amén. En el Salmo 51, usted encuentra, si quiere se lo puede leer, hermano, encuentra una expresión hermosa. Amén. David tenía el Espíritu Santo, pero David había pecado delante de Dios. Hermano, había fornicado, había adulterado con la mujer de su prójimo. No solo así, había matado a su prójimo, había mandado matar a su prójimo. Amén. Pero con todo eso, hermanos, David se arrepintió. Amén. David, hermanos, tomó conciencia de lo que había hecho. Cuando llegó Natán, el profeta, a decirle, tú has hecho esto, David. Amén. Él dice que le dijo, soy digno de muerte. Amén. Él entendía que lo que había hecho era para muerte. Pero el Señor, que es bueno y misericordia, amén, y grande en bondad y en amor, lo perdonó. Amén. Y David en el Salmo 51, hermano, da una expresión hermosa del amor de Dios. Pero me gusta la expresión cuando David dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Y dice, y que un espíritu noble me sustente. Amén. ¿Por qué? Porque él se había dejado llevar de su ser y había cometido pecado, adulterio, había matado, amén, había hecho de todo y entendió, amén, o se sintió solo. Él dijo, mientras callé, mis huesos se envejecieron dentro de mí. Amén. La persona, hermano, se envejece sin la presencia de Dios. Amén. La persona, hermano, se aflige sin la presencia de Dios. La persona, usted la ve que no está, hermano, correcto. Usted ve en su mirada, en su cara, en su sonrisa, en su forma, hermano, que no está, amén, como Dios quiere. Por eso digo, cuando Pablo los vio a ellos, le hizo una pregunta específica. ¿Habéis recibido al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque en ellos no vio esa fortaleza, ese gozo, ese poder de Dios en sus vidas, hermano. Amén. No vio la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, como no las vio, les hizo la pregunta. Amén. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Amén. ¿Quién dice que el Espíritu Santo nos convence, hermano? De tres cosas fundamentales: de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8 y 9. Amén. Vámonos a Juan 16, 8 y 9. Para que entienda, hermano, la obra poderosa del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Amén. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Amén. Porque es necesario que, hermanos, nosotros anhelemos y deseemos, hermanos, día a día vivir en la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aquí, hermanos, habla, hermanos, la palabra del Señor, desde el versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Y mire cómo lo desarrolla, hermanos. Vamos a leer hasta el 11. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Eso veíamos, en parte lo vimos ayer en la autoridad, que hermano, amén. Estábamos viendo sobre la autoridad que el hombre, Dios le dio la autoridad primeramente al hombre, después el diablo se la quitó haciendo pecar al hombre, porque por la desobediencia el hombre se queda sin la autoridad de Dios, pero Jesucristo vino a recuperar esa autoridad para nosotros. Entonces aquí habla, hermanos, mire que dice el último, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Entonces él vino a quitar esa autoridad y a juzgar al enemigo. Entonces el enemigo no tiene arte ni parte en nosotros. Amén. Santiago dice que por la concupiscencia misma del hombre es que el hombre peca. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que, como dice en Romanos 12, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mentalidad, hermanos. No podemos quedarnos con la mentalidad, con la misma mentalidad. Amén. Decir, no, porque yo soy así. No, usted renuévese en la presencia de Dios, renuévese en el Espíritu Santo, renuévese, hermano, en la presencia divina, hermanos. No puede quedarse así y decir, no, porque yo soy así. No, renuévese para que la presencia de Dios lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Cuando David, hermanos, hablando de David, que era un hombre que tenía el Espíritu Santo, hermanos, cuando David dejó de hacer lo que Dios quería, amén, dejó de hacer lo que Dios deseaba, David menguó. David, hermanos, pecó. Dice, hermanos, que ahí cuando usted comienza a leer, hermanos, cuando peca David con Betsabé, dice que en el tiempo en cual los reyes salían a la guerra, ¿amén? David, ¿dónde estaba? Estaba ahí en el terrazo de su casa. Mientras los valientes peleaban, él descansaba, él se gozaba del descanso ahí, tranquilo él. Entonces, no estaba obedeciendo a lo que Dios había mandado, hermano, amén. Y como le decía, lo que veíamos ayer muy bonito, que la obediencia trae, ¿qué trae la obediencia? Aparte de bendición, trae autoridad de parte de Dios, amén. Autoridad, que el enemigo no puede hacer nada si tú tienes la autoridad de Dios. Amén. El enemigo, aún cuando te mande, como dice en Efesios, flechas que te manda dardos, el enemigo te manda esos dardos a tu mente va a estar firme en Cristo Jesús porque tú estás en obediencia, porque el Espíritu Santo te está guiando, porque estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Amén. Un versículo que me estaba olvidando que es muy importante, que está en 1 Corintios 3:16. Amén. ¿Quién sabe lo que dice 1 Corintios 3:16? Ese versículo como iglesia creo que es algún versículo que... ya lo leyó. Amén. Ese versículo, hermanos, tenemos que saberlo. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. El Espíritu de Dios, ¿dónde mora? En nosotros, hermano. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso es que lo podemos contrictar. Por eso, hermanos, que puede suceder que, hermanos, que algo hace que el Espíritu Santo se contricte dentro de nuestra vida y no estemos escuchando la voz de Dios, hermano. Amén. No estemos escuchando esa voz maravillosa, esa voz divina, hermosa del Señor. Entonces, hermanos, ahora sí voy de nuevo a Hechos 19 para hacerles ver que Pablo les pregunta en el versículo 2, les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y dice ahí, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído, amén, si hay Espíritu Santo. Amén. Ellos habían oído quizás una predicación hermosa, poderosa, y se habían arrepentido. Amén. Y se habían bautizado. En este tiempo, la iglesia prepara a las personas para que se bauticen. ¿Por qué? Para que tengan un conocimiento fijo. Porque vemos que aquí estos hombres no tuvieron un conocimiento fijo. Vino un evangelista, predicó una bonita palabra,
ellos se convirtieron y ese tiempo sucedió con lo que sucedió con el eunuco. El eunuco aprendió la palabra, el Señor se la reveló, Dios le habló y él ¿qué hizo? Se bautizó enseguida. Amén. Enseguida se bautizó el eunuco. Ellos también aquí se habían enseguida bautizado. Pero ellos, amén, estaban haciendo lo que la palabra dice: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Por eso digo que Pablo no los encontró en el templo, no los encontró Pablo, no los encontró en el lugar que tenían que estar. Ellos estaban en la calle, ellos estaban quizás en la plaza, no estaban congregándose, no estaban haciendo lo necesario para su vida espiritual. Por eso que ellos no entendían o no habían escuchado que había el Espíritu Santo. Amén. No habían escuchado, no habían entendido que había el Espíritu Santo, porque ellos no se estaban congregando. Amén. Porque ellos no se estaban manifestando la obra de Dios en su vida, amado hermano. Entonces es necesario, amén. ¿Por qué es necesario? Porque nos congreguemos. Porque dice la palabra que ahí Él es donde Él derrama bendición y vida eterna. Pero también en el Salmo dice que estemos congregados todos unánimes juntos, que ahí es donde Él desciende, amén, el óleo de Dios, amén, la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Vamos a ver entonces cómo se manifiesta el Espíritu Santo, porque hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo, amén. Aquí vemos en el versículo 7 del capítulo 19 de Hechos, dice que en ellos se manifestó en lenguas y en profecías. Dice que ellos comenzaron a hablar en lengua y profetizaban. Pero hay muchas manifestaciones. Amén. El ser bautizado por el Espíritu Santo no solo es que si alguien es bautizado, alguien tiene que hablar en lengua. Amén. Es algo muy hermoso, hermano, cuando Dios te toca y tú comienzas a hablar en lengua o das alguna profecía. Es algo muy hermoso. Pero hay muchas manifestaciones. Vamos a ver algunas de estas según la palabra del Señor. Vámonos a Mateo 3:11. Amén. En Mateo 3:11. Amén. Voy a ir leyendo acá atrás para leer un poquito más rápido. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Esa es una manifestación del poder de Dios, hermano. Amén. Es una manifestación del Señor, el fuego. Cuando usted, que hermanos, decían antes la pastora, dijo algo muy hermoso, hermanos: cierre sus ojos y deje todo lo que está, lo que quizás lo agobie, y concéntrese en adorar a Dios, hermano. No sé, quizás no estábamos todos los que estamos ahorita, pero los que estuvimos, hermanos, y estábamos adorando a Dios, hermanos, pudimos sentir una presencia hermosa del Señor. Amén. Es que cuando nosotros dejamos todo a un lado, hermanos, sentimos ese fuego, hermano, que quema nuestras vidas, hermano. Sentimos ese fuego, hermano, que satura nuestro ser. Hermano, sentimos esa manifestación hermosa del Espíritu Santo. Amén. Eso, hermanos, lo dijo Juan el Bautista, hermano, que el Señor Jesucristo iba a venir y nos iba a llenar, a bautizar de Espíritu Santo y fuego, hermano. Amén. No sé cuántos han sentido ese fuego que parece que se les queman las manos. Hay muchas personas, hermanos, que se mueven sus manos, pero es porque parece que se quemaran, hermano, las manos. A veces uno dice: oye, pero mira cómo se está moviendo, que se mueve como extraño los pies. No, es que a veces se siente, hermano, esa presencia, hermano, de nuestros pies, que tú quieres moverlo porque parece que se te quema todo, hermano. Amén. Entonces la presencia de Dios, hermano, se manifiesta en muchas maneras. Otra manera de la cual se manifiesta la presencia del Señor es como un viento recio, según Hechos 2:2. Vámonos al libro de Hechos. Lo que desean puede seguirla con su mirada al frente, que está en los versículos. Amén. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Amén. Y dice: el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo la presencia del Señor también se manifiesta como un viento recio. Amén. Hay momentos, hermano, que estamos en este lugar. Amén. Y no sé si usted ha sentido, pero usted siente como que una brisa, como algo que a su cuerpo se le viene al lado. Pero usted no estamos en un lugar hasta cerrado. Amén. Pero usted siente esa brisa, ese viento, hermano,
que viene de parte de Dios. Por eso, hermanos, cuando me gusta mucho en lo que habla Elías, hermanos, Elías vio de la multiforme gracia del Señor, vio las manifestaciones. Amén. Pero él entendió dónde estaba el Señor, porque dice que vio que hubo un temblor, pero dice que después vio que no estaba ahí. Después dice que vio un viento, hermano, huracanado, pero el Señor no estaba ahí. Vio fuego, no estaba ahí, hermano. Pero en un soplo apacible también el Señor estaba, hermano. Amén. Entonces hay muchas manifestaciones en cual la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Lo importante, hermano, nosotros es ser sensibles a la presencia de Dios. Estar con un corazón apercibido. Desear, anhelar, hermanos, que la presencia de Dios nos toque, nos hable. Amén. Estos hombres, hermanos, que hablan en Hechos 19, hermanos, ellos dijeron, no hemos escuchado, hermanos, del Espíritu Santo. No hemos escuchado ni siquiera quién es el Espíritu Santo. Pero cuando Pablo les habló, hermanos, yo me imagino que Pablo les habló a ellos y ellos comenzaron a anhelar, hermanos, la presencia de Dios. A anhelar esa presencia divina, hermano. Porque no es solo que Pablo puso sus manos, porque hay muchas personas en las cuales Pablo le predicó, le habló, les dijo palabras hermosas. Uno de estos hermanos fue, cuando lo habían llevado a Cesarea, no se me viene el nombre del rey, Agripa se llamaba un rey, uno de los reyes, y el otro se llamaba, hubieron dos reyes que lo visitaron, estuvo el de el gobernador y estuvo un rey junto. Festo, amén. Los visitaron y ellos decían que escuchaban la palabra de Pablo, que era una palabra muy hermosa. Inclusive uno de ellos, los dos, dijo, casi me persuades, por poco me persuades a convertirme. Pero no tenían un corazón dispuesto, entonces no se convirtieron, no entendieron, no obró. Pero estos hombres, hermanos, que los encontró aquí, hermanos, sí, hermanos, estaban con una sensibilidad para que la presencia de Dios entre a su vida. Que como cuando Pablo tocó a ellos, dice que se llenaron de la presencia del Señor. ¿Amén? Sucede, hermanos, que yo he estado, hermanos, en lugares donde hemos visto grandes hombres de Dios. Hermanos, me acuerdo que cuando yo me convertí, con la pastora nos fuimos a Milano, que hubo no me acuerdo cómo se llamaba este predicador, un buen predicador, hermano, una tremenda palabra, un tremendo mensaje. Poder de Dios, hermano, estuvo en ese lugar ahí en Milano. Estuvimos que las hermanas de Milano nos invitaron. No sé si la pastora se acuerda. Que nos fuimos hasta allá, estuvimos allá con Verónica y con las hermanas de Milano. En ese tiempo, hermano. Qué hermoso, hermano, esa presencia del Señor. Y yo veía que muchos se caían, hermanos, delante de la presencia de Dios. Yo todavía le digo la verdad que no tenía ni entendimiento todavía de las cosas porque estaba recién convertidito. Pero otros lo veía ahí, duros, que no pasaba nada. Pero yo sentía en ese hombre una presencia poderosa de Dios, hermano. ¿Amén? Entonces, veo, hermanos, que es el corazón que está dispuesto, amén. Y quizás no es el predicador o el hombre que está manifestando la gloria de Dios. Amén. Como sucedió con Pablo, hermanos, delante de este rey y de este gobernador, hermanos, amén, en Cesarea. Que no ellos, aún escuchando palabras hermosas, dice palabras que casi lo persuaden, no se dejaron llenar o tocar de la presencia de Dios. Pero estos hombres en Hechos 19, que eran los hombres de Éfeso, dice que fueron llenos, hermanos. Aquí habla que fueron bautizados y comenzaron a hablar en lengua y a profetizar. Dos de las manifestaciones muy grandes de la presencia de Dios, hermano, el hablar en lengua y el profetizar, hermano. Estos hombres profetizaban y hablaban en lengua a través de la manifestación del Espíritu Santo. Otra forma en la cual el Espíritu Santo se manifiesta es a través del agua. Juan 7:38 nos habla en su palabra, hermanos, amén, que Dios se manifiesta también a través, o otra forma en la cual podemos entender que el Espíritu Santo se manifiesta a través del agua. 7:38, amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amados hermanos, amén. Ese río de agua viva, hermanos, que salta, dice la palabra, para vida eterna, hermano, amén. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, hermanos, muchos hermanos sienten, hermanos, esa frescura dentro de su ser, dentro de su corazón, dentro de su alma, hermanos, esa agua purificadora, esa agua renovadora, hermano, del Espíritu Santo, hermano, en su presencia, en su vida, hermano, amén. También dice que
manifiesta como aceite fresco. Amén. Eso está en Salmos 92:10. Salmo 92:10. Amén. Dice ahí, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. Lo que también habla en el Salmo más adelante, que dice, cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Es como el aceite fresco que desciende de la barba de Aarón, hermano. Amén. Ese aceite, hermanos, que descienden en nuestras vidas, hermanos. Amén. Cuando nosotros, hermanos, estamos delante de la presencia del Señor. Yo pienso que a muchos quizás les han sucedido que están delante de la presencia del Señor y sienten que están sudados. Amén. No sé cuántos han sentido estar sudados y se han pasado la mano y después sienten, hermanos, que no es un sudor, sino es un aceite. Si usted le ha pasado, hermano, glorifica a Dios cuando le haya pasado. Si no ha entendido que ha sido la presencia de Dios, hermanos, porque muchas personas, hermanos, se manifiestan de esta manera, hermanos, sienten esa presencia de Dios, sienten ese aceite fresco de parte de Dios en su vida. Amén. Dice que en Éxodo, hermano, aunque si no habla específicamente, así dice, bueno, y el Espíritu Santo, no lo da específico, pero el Espíritu Santo, aunque en Éfeso se manifestó en el pueblo, amados hermanos, dice que a través de la nube. Amén. Acuérdense que había una columna de nube de día y una columna de fuego en la noche, hermano. Amén. Miren lo que dice en Éxodo 33:9. Estas dos columnas, hermano, amén, la de nube y la de fuego, era el Espíritu Santo que los acompañaba. ¿Se acuerda que leímos al principio que el Espíritu Santo es nuestro maestro y nuestra guía? Amén. Se habla que cuando la nube se paraba, todo el pueblo tenía que pararse. Pero cuando la nube se movía o se alzaba del campamento, todos ellos tenían que alzar y andar, hermano. Ese es el Espíritu Santo que los estaba acompañando, hermano. Amén. Éxodo 33:9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Hermano, amén. El Espíritu Santo dice que se ponía a la puerta del tabernáculo y hablaba con Moisés. Y Jehová hablaba con Moisés, hermano. Porque Dios habla a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Amén. Así como habló allá en lo que veíamos delante en Hechos 13:2 a Pablo y Bernabé. Amén. Diciendo que sean separados para la obra de Dios. Así el Espíritu Santo, hermano, estaba hablando, amén, con Moisés a través de esa nube, hermano, esa presencia divina, hermano, ahí en el libro de Éxodo. En el Antiguo Testamento se menciona poco, hermanos, al Espíritu Santo, pero sí se manifestó muchas veces, amén, en muchas personas, en muchos tiempos, en muchos lugares se manifestó el Espíritu Santo, amado hermano, amén. También, hermanos, y que lo esencial, lo que yo les decía, que por qué Pablo, amén, se dio cuenta que estos hombres no habían recibido el Espíritu Santo. Una, porque no los encontró en el lugar que ellos tenían que estar, y otra porque no vio la manifestación o los dones del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Vámonos a 1 Corintios 12. Amén. 1 Corintios 12. Si usted lee Hechos 19:1, antes de irnos a 1 Corintios 12, porque algunos hermanos no estuvieron al inicio de la lectura y quisiera que entiendan lo que dicen en 1 Corintios, en Hechos 19:1. Hechos 19:1 dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo descendió. Amén. ¿Dónde estaba primero Pablo? En Corintio. Amén. Estaba Apolo y también estaba Pablo en Corintios, donde se encontraron los dos juntos. Amén. Pero cuando descendió, vemos que ahí encontró un grupo de éfesos, o de efesinos, no sé cómo se dice, que
que habían recibido al Señor, pero no conocían lo que era el Espíritu Santo. ¿Ven? Pero Pablo se dio cuenta que ellos no lo conocían, amén, al Espíritu Santo, y entonces quiso hablarles del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Y por qué se dio cuenta? Porque no estaban los dones del Espíritu Santo en sus vidas, hermanos. Amén. Voy a leerlo casi todo, hermanos, de Éfeso 2, hermanos, porque es muy hermoso y muy necesario que la iglesia conozca lo que dice Éfeso 12 del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Mire que Pablo ya estaba con la mentalidad que no deseaba que nadie ignore de los dones espirituales. Y vio a estos hombres que no tenían la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se os dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Quedémonos ahí porque es un poquito largo. Amén. Entonces vemos, hermanos, que aquí habla, hermanos, la palabra del Señor, que se manifiesta el Espíritu Santo en diversidad de dones. Amén. El versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Años atrás, porque siempre hay movimientos que se levantan dentro de la comunidad evangélica, amén, de la comunidad cristiana, y años atrás comenzó el movimiento de, si no hablas en lengua, no eres espiritual, no eres del Espíritu. Amén. Si no hablas en lengua, no has sido bautizado, hermanos. Y le dieron bastante énfasis. Amén. Tanto era que se comenzó a abrir lo que eran los ministerios de hablar en lengua. Amén. Me acuerdo de un hermano que me decía que le estaban enseñando a hablar en lengua. Él decía, tú comienzas a decir así nada más. Amén. Entonces, y verás que vas a hablar en lengua. No, no es eso, hermano. Eso ahí ya es invención para que hacen de bromas, no. Pero sí, hermano, me impresionó cuando este hermano me había dicho, oye, mira, acá en esta iglesia me están enseñando a hablar en lengua. ¿Verdad? Le digo. ¿Y cómo lo hacen? Porque yo quería ver lo que me decía. Me dicen, es así. Verás que cuando la lengua se te enrede es porque estás hablando en lengua, me dice. Yo le digo, y tú piensas, le digo que cuando se te enrede la lengua, tú estás sintiendo la presencia de Dios. Me dice, no sé, pero a mí me dijeron que si no hablo en lengua no soy de Cristo, entonces tengo que hablar en lengua. Le digo, no, hermano, le digo, mira lo que dice en 1 Corintios 12, que hay diferencias, hay diversidades de manifestación. Quizás tú no hablas en lengua, quizás tú profetizas, quizás tú no profetizas, quizás tú tienes otro tipo de señal de Dios, que Dios está en tu vida, le digo, hermano, amén. Entonces él después me dijo, se rió y me dice, ay, hermano, dice, hablaré con
con mi maestro de esto aquí a ver qué me dice. Le digo, amén. Le digo, habla según lo que te dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, hay movimientos, hermanos. Siempre van a haber movimientos dentro de la iglesia que van a querer traer confusión, hermano. Amén. Ese movimiento fue muy rápido, porque como salió, como que la gente no le dio cabida, entonces decayó, hermano. Amén. Pero el Espíritu Santo, hermano, sí se manifiesta a través de la lengua. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no se manifiesta a través de la lengua, ni que usted no tenga que hablar en lengua. Lo importante dice que en Corintios, Pablo les comienza a hablar a los corintios que no se haga en desorden. Amén. Que no se haga en desorden, hermano. Amén. Entonces hay diversidad de dones. Y es muy hermoso, hermano, que aquí termina hablando en Corintios, termina diciendo que todos estos dones son ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Amén. ¿Trae provecho a la persona? Sí, porque aquí dice en el versículo, hermano, 7 que la manifestación, dice, pero cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, si usted busca al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo usa en alguna de estas manifestaciones, alguno de estos dones, hermano, le está haciendo provecho para su vida, pero especialmente va a ser un provecho ¿para quién? Para la casa del Señor, para la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver que cuando Pablo llegó a Éfeso en Hechos 19, se dio cuenta, amén, y les dijo en el versículo 2, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Por qué se dio cuenta? Porque Pablo venía hablando con los corintios del mismo tema, amén, y decía que era necesario que la iglesia entienda, amén, que la iglesia se llene de la presencia de Dios. Amén, que la iglesia se llene, hermanos, del Espíritu Santo, que la iglesia deje, hermanos, que el Espíritu Santo toque su vida y se manifieste en él, hermano. Amén. Estos hombres dicen que ni siquiera habían escuchado el Espíritu Santo. Amén, iglesia, pienso que todos nosotros hemos escuchado del Espíritu Santo. Hemos escuchado, hermano, y hemos sentido la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, amados hermanos. Amén. Quizás aquí tenemos una hermana nueva, amén, y que nos gozamos que ella siga viniendo con nosotros, hermano. Amén. Nuestra hermana Narcisa, amén. Le iba a decir Margarita, y no sé por qué se vino Margarita, es la hermana Narcisa. Amén. Narcisa, nuestra hermana Narcisa, amén. Y que es muy hermoso que haya escuchado la palabra de hoy, que el Espíritu Santo, hermano, se manifiesta en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo, hermano, está con nosotros, hermano, para edificación nuestra, para el beneficio nuestro, hermano, amén. Quiero que, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Antes de terminar, otro aspecto por el cual Pablo, amén, se dio cuenta, hermano, de estos hombres en Éfeso, que necesitaban el Espíritu Santo, amén, es por lo que dice en Gálatas, hermanos, amén. Y quiero que lo leamos, hermanos, en Gálatas. Vamos a leer desde el 22. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. Porque acuérdense que la palabra de Dios nos dice que todos nosotros tenemos que dar fruto. No amor, frutos, amén. Que todos nosotros tenemos que dar fruto, amén. Entonces, ¿cuál es el fruto en el Espíritu que tenemos que dar? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Amén. Y el 24, que es muy importante, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Es muy hermoso, hermanos, que lo que habla el apóstol Pablo, hermano, a los Gálatas. Amén. Y yo me imagino, hermanos, que a estos hombres que él encontró, como les digo, o los encontró en la plaza o los encontró en la calle. Normalmente en ese tiempo la plaza era el lugar principal porque todas las ciudades eran pequeñas. Amén. Y como les digo al principio, Pablo cuando llegaba a un lugar lo primero que hacía era visitar la sinagoga del lugar. Amén. Pero aquí llegó al lugar y encontró unos hombres. No los encontró en la sinagoga, sino que los encontró en la calle y les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, no hemos escuchado. Me imagino que Pablo, que era un hombre que tenía mucho discernimiento, vio en ellos
que no había manifestación del Espíritu Santo, que no había manifestación de los dones, que no había manifestación de los frutos, entonces quiso acercárseles y hacerle entender que el Espíritu Santo es necesario para nuestra edificación, para nuestra vida, amado hermano, amén. Como es necesario en el día de hoy, hermanos, en el tiempo que vivimos, que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros. Que le pidamos al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas, hermano. Que le pidamos que el Espíritu Santo nos conduzca, hermano, en una vida recta y agradable a Dios, amado hermano. Amén. Así que le invito a ponerse de pie y vamos a orar al Señor para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Amén. A través del Espíritu Santo. Usted pídale a Dios que el Espíritu Santo llene su vida, llene su corazón, llene su ser. Amén. Cierre sus ojos y comience a orar al Señor. Amén. Porque el Espíritu Santo, hermano, ha sido dado a cada uno de nosotros para provecho nuestro. Hay necesidades en nuestras vidas. Necesitamos ser consolados, necesitamos ser guiados, necesitamos que la presencia del Señor se manifieste en nosotros. El Espíritu Santo está dispuesto. Amén. Dice la palabra que el Espíritu, la verdad, que está dispuesto. Si nuestro espíritu está dispuesto, el Espíritu Santo aún más, hermanos, quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Pidámosles, hermanos, y como dice la palabra del Señor, si lo hemos contrictado, pidámosles perdón. Amén. Pidámosles al Señor, al Espíritu Santo, que nos perdone y que nos ayude para vivir una vida que le agrade. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor, tu iglesia clamando, Señor Padre, por esa presencia divina que está en medio nuestro, Señor Padre amado Dios, esa presencia que se manifiesta, Señor Padre, en cada uno de los corazones, Señor Padre amado Dios, que están dispuestos, Señor Padre amado Dios, a buscarte, Señor Padre amado Dios. Aún, Señor Padre, te pido que en el corazón, Señor Padre amado Dios, mi celestial Padre, que quizás haya incredulidad, que quizás, Señor Padre amado Dios, no hay entendimiento quizás de tu palabra, Señor Padre, que tú lo alumbres, Señor Padre amado Dios, que tú, Señor Padre, te acerques a Él, que tú, Señor Padre, hagas la obra en esa persona, Señor Padre amado Dios, y que te manifiestes a través de tu Espíritu divino, Señor Padre amado Dios, ese Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor Padre amado Dios, ese Espíritu que nos redarguye de juicio, justicia y pecado, Señor Padre amado Dios celestial, Padre. Ese Espíritu, Señor Padre amado Dios celestial, que nos consuela en los momentos difíciles, Señor Padre amado Dios. Ese Espíritu que se manifiesta en nuestras vidas, Señor Padre amado Dios, trayendo, Señor Padre, tu llenura, Señor Padre amado Dios celestial, Padre amado Dios, trayendo provecho para nuestras vidas, Señor Padre amado Dios, porque a través de tu Espíritu Santo somos edificados, Señor Padre amado Dios celestial, Padre. Tu Espíritu Santo edifica cada uno de nuestras vidas, Señor Padre amado Dios celestial, Padre amado Dios. Queremos, Señor Padre amado Dios, que tu presencia, Señor Padre amado Dios celestial, Padre divina, Señor Padre amado Dios, que ese Espíritu, Señor Padre amado Dios, que guiaba, Señor Padre amado Dios, a tus profetas, Señor Padre, que guiaba, Señor Padre amado Dios, a Pablo, a Pedro, Señor Padre, a Juan, Señor Padre amado Dios, guíe, Señor Padre, nuestras vidas, Señor Padre, en rectitud, Señor Padre, en santidad, Señor Padre amado Dios celestial, Padre, que nos guíe, Señor Padre, en una vida próspera, Señor Padre amado Dios, en el conocimiento de tu palabra, Señor Padre amado Dios, bendito celestial, Padre, que el Señor Padre nos guíe, Señor Padre amado Dios celestial, Padre, a caminarte, Señor Padre, según tu agrado, Señor Padre amado Dios. Yo te agradezco, Señor Padre amado Dios, por permitirme, Señor Padre amado Dios, entender más de tu palabra, Señor Padre amado Dios, conocer más de ti, Señor Padre amado Dios, a través de tu palabra, Señor Padre, y expresarla, Señor Padre, a tu pueblo, Señor Padre amado Dios. Gracias, Señor Padre amado Dios, porque tú eres bueno, Señor Padre, para con cada uno de nosotros, Señor. Te agradezco, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede dar un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Amén.